Cuando el apóstol Pablo describió al Espíritu Santo como un ayudador en la carta a los romanos, no estaba simplemente enunciando un hecho. Estaba pintando un retrato de un compañero divino, siempre dispuesto a guiarnos, consolarnos y darnos poder. Imagina un mundo donde tus oraciones no son solo palabras, sino poderosos conductos de energía divina. En este video, exploraremos el poder transformador de orar en el Espíritu, revelando cómo el Espíritu Santo puede elevar tu conexión con Dios a alturas inimaginables. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. Orar en el Espíritu es una de las formas más poderosas en que podemos conectar con Dios. Va más allá de nuestra comprensión cotidiana, más allá de las palabras que pronunciamos. Cuando oramos en el Espíritu, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe, llevando nuestras oraciones directamente al corazón de Dios. Piénsalo, hay momentos en la vida en los que nos sentimos perdidos, inseguros de qué decir o como siquiera acercarnos a Dios. Sin embargo, incluso en esos momentos, el Espíritu Santo interviene, intercediendo por nosotros de maneras que no podemos comprender completamente. Esta es la clase de oración que supera las limitaciones humanas, porque no está limitada por nuestras palabras o pensamientos, está arraigada en la comunicación divina. Consideremos lo que nos dice Romanos 8, versículo 26. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un recordatorio muy importante, amigos. A veces, cuando nos sentimos débiles o inseguros, no necesitamos las palabras perfectas. El Espíritu Santo interviene, orando en nuestro nombre. Qué reconfortante es saber que, incluso cuando no tenemos las palabras, Dios nos escucha. Orar en el Espíritu también trae una valentía que es difícil de describir. Cuando oras de esta manera, no te acercas a Dios como alguien distante o lejano. Te acercas a Él como su hijo, sabiendo que Él te escucha. Hay una sensación de confianza que viene con este tipo de oración, una confianza de que Dios no solo está escuchando, sino que también está actuando de maneras que quizás ni siquiera te des cuenta. Como sus hijos, podemos acudir a Él con cada necesidad, cada preocupación, y saber que Él ya está obrando, incluso antes de que veamos las respuestas. Otro aspecto hermoso de orar en el Espíritu es cómo nos aleja de las distracciones de este mundo. Seamos realistas, la vida está llena de cosas que pueden desviar nuestra atención de Dios. Pero cuando oramos en el Espíritu, somos atraídos a una comunión más profunda con Él, enfocándonos en asuntos espirituales en lugar del ruido que nos rodea. Es como entrar en un lugar tranquilo donde las preocupaciones del mundo se desvanecen, y lo único que queda es tu conexión con Dios. El Espíritu Santo no solo es nuestro guía, sino también un compañero constante en la oración. En cada momento, ya sea que nos sintamos fuertes o débiles, confiados o inseguros, el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Nos consuela cuando las palabras nos faltan, guiando nuestras oraciones e incluso intercediendo en nuestro nombre cuando nos sentimos perdidos. Efesios 6, versículo 18, nos recuerda que oren en el Espíritu en todo momento con toda oración y ruego. No importa el tiempo o la situación, el Espíritu está disponible, ayudándonos a presentar nuestras necesidades ante Dios en cada estación de la vida. Hay momentos en la vida en los que no sabemos cómo expresar las partes más profundas de nuestros corazones. Podemos sentirnos abrumados por emociones o luchas, inseguros de cómo presentar todo ante Dios. En esos momentos, amigos, el Espíritu Santo interviene. Él intercede, orando por nosotros de maneras que superan nuestra capacidad humana de comunicarnos. A veces, podemos sentir que no tenemos las palabras, pero el Espíritu Santo siempre sabe lo que debe decirse. Y cuando Él ora, esas oraciones están perfectamente alineadas con la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos del Espíritu Santo actuando en la oración se encuentra en Hechos 2. Fue el día de Pentecostés, un día que cambió todo para los discípulos. Antes de este momento, Jesús ya había ascendido al cielo, dejando a los discípulos con una promesa, que recibirían el Espíritu Santo y serían capacitados para llevar a cabo su misión. Todos estaban reunidos en un solo lugar, orando y esperando como Jesús les había indicado. De repente, un sonido poderoso como de un viento recio llenó la habitación.
Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y ocurrió algo milagroso. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, lenguas que nunca antes habían conocido. Esto no fue un evento al azar, fue una señal del poder del Espíritu moviéndose a través de ellos. Esto permitió a los discípulos proclamar el Evangelio con valentía en maneras que podían alcanzar a personas de todas las naciones. Es importante entender el contexto aquí. Los discípulos eran personas ordinarias, inciertas y temerosas después de que Jesús los dejó. Pero con el Espíritu Santo, fueron transformados, obteniendo la capacidad de orar, hablar y compartir el mensaje de Cristo con una valentía increíble. Lo que sucedió en el día de Pentecostés no fue solo un evento único. Fue el comienzo de una nueva forma de orar y vivir a través del poder del Espíritu Santo. Los discípulos pasaron de un lugar de miedo e incertidumbre a un lugar de confianza y propósito, todo porque fueron llenos del Espíritu. ¿Alguna vez te has sentido incierto o inseguro de qué hacer a continuación? El mismo Espíritu que capacitó a los discípulos está disponible para ti, guiándote en la oración y dándote el coraje para vivir tu fe con valentía. Reconocer el papel del Espíritu Santo en nuestra vida de oración nos ayuda a saber cuándo hablar y cuándo estar en silencio. Hay momentos en los que necesitamos desbordar nuestros corazones ante Dios, y otros en los que necesitamos simplemente estar en silencio, permitiendo que el Espíritu nos guíe. La oración no se trata solo de hablar, también se trata de escuchar. Cuando hacemos espacio para que el Espíritu Santo nos guíe, nos abrimos a una comprensión más profunda de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo Él quiere moverse. Orar en el Espíritu no es algo que hacemos solo una vez, es un viaje de toda la vida que se profundiza a medida que seguimos en la fe. Es una práctica que requiere constancia, una decisión diaria de buscar a Dios y permitir que su Espíritu nos guíe en la oración. Con el tiempo, a medida que persistimos en este tipo de oración, ocurre algo poderoso, desarrollamos sensibilidad espiritual. Empezamos a escuchar a Dios más claramente, no solo con nuestros oídos físicos, sino en lo más profundo de nuestros corazones. Esta conexión se fortalece y nuestra relación con Él se vuelve más íntima. Piensa en lo que ocurre cuando pasas tiempo con alguien de manera regular. Empiezas a entenderlo mejor, conociendo sus pensamientos, deseos e incluso sus necesidades no expresadas. Lo mismo ocurre cuando oramos en el Espíritu. Cuanto más tiempo pasamos en oración, más alineamos nuestros corazones con el de Dios. Es una transformación que sucede de manera gradual pero poderosa. 1 Corintios 14, versículo 15, nos recuerda: oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Esto nos muestra que la oración es una combinación de corazón y mente, guiada por el Espíritu pero también entendida por nosotros a medida que crecemos en nuestra fe. A medida que nuestra relación con Dios se profundiza a través de la oración, comienza a ocurrir algo increíble, nuestros deseos empiezan a cambiar. Orar en el Espíritu alinea nuestros corazones con el de Dios, transformando las cosas que queremos. En lugar de orar por cosas que solo podrían beneficiarnos a nosotros, empezamos a orar por cosas que reflejan la voluntad de Dios. Ya no se trata de lo que pensamos que necesitamos, sino de lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Este cambio en la oración transforma cómo enfrentamos los desafíos de la vida, sabiendo que el plan de Dios es más grande que nuestra propia comprensión. En este proceso, también aprendemos a alejarnos de oraciones que solo se centran en nosotros mismos. Orar en el Espíritu nos enseña a interceder por los demás, a ponernos en el lugar de quienes más lo necesitan. Esto es un reflejo del amor de Cristo. Jesús no se centraba en sí mismo, sino en los demás, orando constantemente por las personas a su alrededor. A medida que crecemos en nuestro viaje espiritual, nuestras oraciones empiezan a reflejar ese mismo amor, elevando a aquellos que están luchando, sufriendo o perdidos. ¿Alguna vez has notado cómo tu corazón comienza a ablandarse por los demás cuando pasas tiempo en oración? Eso es el Espíritu Santo moviéndose a través de ti. La belleza de orar en el Espíritu es que abre nuestros ojos para ver más allá de nosotros mismos. Comenzamos a reconocer las necesidades de los demás más claramente y, a través de la guía del Espíritu, somos conducidos a orar por ellos de maneras que quizás no habríamos considerado antes. Estas son oraciones de compasión, entendimiento y empatía, que reflejan el corazón de Cristo. Es una experiencia humillante darnos cuenta de que a través de la oración, Dios puede usarnos para bendecir a los demás y llevar su amor a sus vidas. Este tipo de vida de oración también nos enseña paciencia.
Hay momentos en los que quizás no recibimos respuestas inmediatas o vemos los resultados de nuestras oraciones de inmediato. Pero a medida que continuamos orando en el Espíritu, aprendemos a confiar en el tiempo de Dios. Llegamos a entender que sus planes siempre se están desarrollando, incluso cuando no vemos el cuadro completo. La persistencia en la oración fortalece nuestra fe, recordándonos que Dios siempre está trabajando, incluso en la espera. Ten en cuenta que en momentos de ataque espiritual, orar en el Espíritu se convierte en nuestra arma divina, una forma de acceder a la fuerza de Dios y mantenernos firmes contra las fuerzas que buscan hacernos daño. 2 de Corintios 10, versículo 4, nos recuerda esta verdad: las armas con las que luchamos no son del mundo. Al contrario, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Esto nos muestra que nuestra batalla no se libra con herramientas humanas sino con poder espiritual, y orar en el Espíritu nos conecta con esa fuente de poder. Cuando oramos en el Espíritu Santo se convierte en nuestro escudo, dándonos tanto protección como discernimiento. Hay momentos en los que no comprendemos completamente la profundidad de las batallas espirituales que enfrentamos, pero el Espíritu Santo sí lo hace. Él nos da percepción, revelando cosas que podrían permanecer ocultas. A través de su guía, somos capaces de ver los planes y estrategias del enemigo por lo que son, y con esa visión, podemos mantenernos firmes, sabiendo que estamos cubiertos con protección divina. El Espíritu no solo nos ayuda a orar las oraciones correctas, sino que también nos arma con la confianza de que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando la batalla parece abrumadora. Uno de los ejemplos más impactantes de la guerra espiritual en la Biblia se encuentra en Daniel 10. Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días, buscando la guía de Dios y comprensión para el futuro de su pueblo. Sin embargo, sin que Daniel lo supiera, sus oraciones estaban siendo resistidas por fuerzas espirituales. Había una lucha celestial ocurriendo en el ámbito espiritual que Daniel no podía ver. Un ángel fue enviado para entregar una respuesta a las oraciones de Daniel, pero ese ángel fue retrasado por una fuerza demoníaca llamada el príncipe de Persia. No fue hasta que el arcángel Miguel vino a asistir en la batalla que el ángel pudo atravesar y llegar a Daniel. Esta historia nos muestra una verdad poderosa: incluso cuando oramos, puede haber oposición espiritual de la que no somos conscientes. Las oraciones de Daniel no fueron ignoradas por Dios, fueron escuchadas desde el momento en que empezó a orar, pero el enemigo luchó con fuerza para impedir que la respuesta llegara. Aquí es donde entra el poder de la oración persistente guiada por el Espíritu. Al igual que Daniel, podemos enfrentar resistencia espiritual, pero el Espíritu Santo nos capacita para seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La persistencia de Daniel en la oración y el ayuno durante esos 21 días marcó la diferencia, y al final, la respuesta de Dios llegó, a pesar de los intentos del enemigo por bloquearla. Orar en el Espíritu, especialmente frente a la guerra espiritual, nos brinda protección divina. El Espíritu no solo nos protege, sino que también nos ayuda a entender que no estamos solos en estas batallas. Hay momentos en los que parece que el peso del mundo nos aplasta, pero a través de la oración, nos damos cuenta de que Dios está luchando por nosotros. No necesitamos confiar solo en nuestra propia fuerza porque el Espíritu nos equipa con todo lo necesario para mantenernos firmes. La batalla es, en última instancia, del Señor, y cuando oramos en el Espíritu, nos alineamos con su victoria. Es importante reconocer que la oración es tanto un arma como un refugio. Podemos usarla para luchar contra los ataques espirituales, pero también podemos usarla como un lugar de paz y seguridad. El Espíritu Santo nos guía a refugiarnos en Dios, recordándonos que incluso en las batallas más feroces, estamos a salvo en su presencia. El enemigo puede intentar sacudirnos, pero a través de la oración guiada por el Espíritu, permanecemos firmes, sabiendo que nada puede separarnos del amor y protección de Dios. No olvides que cuanto más nos comprometemos con la oración guiada por el Espíritu, más fuerte se vuelve nuestra fe. Es como un entrenamiento espiritual: cada vez que oramos, fortalecemos nuestra fe, y con el tiempo, crecemos espiritualmente. Judas 1, versículo 20, nos recuerda esta verdad: pero ustedes, queridos amigos, edifíquense en su santa fe y oren en el Espíritu Santo. Esto nos dice que orar en el Espíritu está directamente conectado con el fortalecimiento de nuestra fe, permitiéndonos mantenernos firmes en tiempos de incertidumbre. Cuando oramos en el Espíritu, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra mentalidad comienza a transformarse, y nos alejamos del miedo y la duda,
entrando en un lugar de confianza y fe. En momentos de desafío, es fácil dejar que el miedo se apodere de nosotros. Pero las oraciones guiadas por el Espíritu nos recuerdan la fidelidad de Dios, ayudándonos a desviar nuestra atención del problema y enfocarnos en sus promesas. ¿Alguna vez has sentido ese cambio, donde lo que parecía imposible comienza a sentirse posible a través de la fe? Ese es el poder del Espíritu Santo en acción, cambiando nuestros corazones y mentes para creer en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Y no se trata solo de superar los momentos difíciles. Orar en el Espíritu nos permite ver la mano de Dios en nuestras vidas con mayor claridad. A medida que oramos, nuestros ojos comienzan a abrirse a las formas en que Dios está obrando, a menudo en lugares pequeños e inesperados. Comenzamos a ver su provisión, su protección y su amor en nuestra vida diaria. Estos momentos, por pequeños que parezcan, refuerzan aún más nuestra fe, mostrándonos que Dios está presente y activo en cada parte de nuestras vidas. ¿Alguna vez has experimentado esto, al mirar atrás en una situación y darte cuenta de que Dios te estaba guiando todo el tiempo? A medida que nuestra fe crece, también lo hace nuestra capacidad para testificar la bondad de Dios. Orar en el Espíritu no solo nos fortalece, sino que también nos da la valentía para compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Se vuelve más fácil hablar sobre oraciones respondidas, alentar a otros y dar gloria a Dios por su fidelidad. Estos testimonios no son solo para nosotros, sirven como un recordatorio para quienes nos rodean de que Dios es real, que Él escucha y que Él responde. Cuando compartimos nuestras historias de la bondad de Dios, ayudamos a fortalecer la fe de los demás, así como nuestra fe fue fortalecida a través de la oración. Las oraciones guiadas por el Espíritu también nos ayudan a desarrollar un sentido más profundo de confianza. Con el tiempo, a medida que experimentamos más la fidelidad de Dios, nuestra capacidad para confiar en Él en cada parte de nuestras vidas crece. Comenzamos a darnos cuenta de que, pase lo que pase, Dios está en control. Esta confianza transforma nuestra fe de algo frágil a algo firme, arraigado en la seguridad de que Dios está con nosotros en cada estación. Como nos recuerda Juan 4, versículo 24, Dios es Espíritu, y sus adoradores deben adorar en el Espíritu y en la verdad. Este versículo destaca que la verdadera adoración es más que simplemente seguir un ritual, se trata de relacionarnos con Dios a un nivel espiritual, donde el Espíritu Santo nos guía hacia una conexión genuina. Una de las cosas más hermosas de orar en el Espíritu como adoración es que nos introduce a una experiencia más profunda de la presencia de Dios. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también nos trae revelación y comprensión mientras convivimos con Dios. En esos momentos de adoración, podemos encontrar una mayor comprensión de la naturaleza de Dios, sus planes para nuestras vidas y su corazón por el mundo. Este tipo de adoración nos transforma de adentro hacia afuera, ayudándonos a ver la mano de Dios de formas que no habíamos notado antes. Un ejemplo poderoso de adorar en espíritu y en verdad se encuentra en Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo. La conversación que tienen es profunda, especialmente considerando el contexto cultural. En ese tiempo, judíos y samaritanos no interactuaban, sin embargo, Jesús no solo le habla, sino que se involucra en una conversación profunda sobre la adoración. La mujer plantea la cuestión de dónde debe tener lugar la verdadera adoración, si en la montaña, como creían sus compatriotas, o en Jerusalén, como enseñaban los judíos. Jesús cambia el enfoque de un lugar físico al corazón de la adoración, explicando que Dios busca a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad, sin importar dónde se encuentren. Este encuentro lo cambia todo para la mujer samaritana. Pasa de ser alguien que se sentía aislada y desconectada de su comunidad a alguien que experimenta una revelación personal de Jesús como el Mesías. Su entendimiento de la adoración se transforma, y como resultado, regresa a su aldea y comparte las buenas nuevas con otros. El mensaje que Jesús le da, que la verdadera adoración no se trata de la ubicación o los rituales, sino de conectarse con Dios a través del Espíritu, sigue hablándonos hoy. Nos muestra que la adoración no está limitada a un lugar o a una práctica, sino que se trata de rendir nuestros corazones completamente a Dios bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía abrumador, pero en la oración sentiste un sentido de paz y claridad? Eso es el Espíritu Santo en acción, cambiando nuestro enfoque de la confusión o dificultad que enfrentamos a la grandeza de Dios. En esos momentos, la adoración se convierte en algo más que palabras, se convierte en un acto de confianza,
una declaración de que Dios es bueno y fiel, sin importar las circunstancias. Ahora, cada vez que entramos en una oración guiada por el Espíritu, nos acercamos más a la comunión eterna que algún día experimentaremos con Dios en el cielo. En estos momentos, se nos recuerda que la oración no solo es una herramienta para el aquí y el ahora, sino también un anticipo de la relación eterna que compartiremos con nuestro Creador. Esta conexión con la eternidad nos llena de esperanza, permitiéndonos experimentar una cercanía divina y un sentido más profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Conoces la historia de Esteban en Hechos 7? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, y cuando predicó con valentía sobre Cristo, enfureció a los líderes religiosos. Mientras lo arrastraban fuera de la ciudad para apedrearlo, Esteban hizo algo notable: oró. Incluso frente a la muerte, los ojos de Esteban estaban fijos en el cielo. Mientras las piedras llovían sobre él, miró hacia arriba y vio una visión de Jesús de pie a la derecha de Dios. Esta visión le dio la fuerza para encomendar su espíritu a Dios, y en sus últimos momentos, Esteban oró por aquellos que le lanzaban las piedras, pidiendo a Dios que los perdonara. La oración de Esteban fue mucho más que un grito de ayuda, fue un acto de significación eterna. Lleno del Espíritu Santo, Esteban entendió que su vida en la tierra no era el fin. Su oración guiada por el Espíritu lo conectó con la esperanza eterna de gloria, e incluso frente a la muerte, experimentó una cercanía divina con Dios. Su capacidad para orar por sus enemigos mostró el poder de orar en el Espíritu. Es una oración que va más allá de nuestras habilidades humanas, permitiéndonos experimentar la gracia y la fuerza de Dios de maneras que no podemos explicar completamente. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, nos anima a orar sin cesar. Aquí se nos recuerda que la oración no es un acto único, sino una conexión continua con Dios que fortalece nuestra fe y nos mantiene firmes en sus promesas. Así que, al orar en el Espíritu, recuerda que estás accediendo a algo mucho más grande que tú mismo. Estás conectándote con el Dios eterno, experimentando momentos de cielo en la tierra. Deja que esa verdad te llene de esperanza y te dé la fuerza para perseverar, sabiendo que cada oración te acerca a la comunión eterna con Dios que nos espera a todos. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Señor compasivo, tú eres nuestra fuerza y refugio, y reconocemos que todo lo bueno en nuestras vidas viene de ti. Hoy, depositamos nuestras preocupaciones, cargas y temores ante ti, confiando en tu gracia y misericordia para que nos lleves a través de lo que enfrentemos. Padre, también elevamos nuestros corazones en arrepentimiento. Confesamos que hemos fallado en tu voluntad para nuestras vidas, en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Perdónanos por las veces que nos hemos apartado de ti, por los momentos en que hemos elegido nuestro propio camino en lugar del tuyo. Limpia nuestros corazones, renueva nuestras mentes y restáuranos en el camino de la justicia. Ponemos en tus manos nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo. En un tiempo en que tantos están heridos, luchando y perdidos, oramos para que traiga sanidad y esperanza. Úsanos como instrumentos de tu paz para llevar consuelo donde hay dolor, unidad donde hay división y esperanza donde hay desesperación. Al presentarnos ante ti, pedimos que transformes nuestros corazones. Ayúdanos a ser más como tú, a reflejar tu amor, bondad y compasión en todo lo que hacemos. Enséñanos a amar a los demás como tú nos has amado, a servir a quienes nos rodean con humildad y gracia, y hacer luz en la oscuridad para aquellos que necesitan esperanza. Te damos gracias, Señor, por el regalo de tu presencia en nuestras vidas. Incluso cuando estamos rodeados de incertidumbre, se nos recuerda que tú eres constante, fiel y verdadero. Pedimos que tú vayas delante de nosotros, camines a nuestro lado y nos lleves cuando estemos cansados. Te pedimos tu fuerza, Padre. Hay momentos en los que nos sentimos débiles y cansados, abrumados por las pruebas de la vida. En esos momentos, recuérdanos que tú eres nuestra fuente de fuerza y que en ti podemos encontrar descanso y renovación. Danos la resistencia para seguir adelante, el coraje para enfrentar nuestros desafíos y la paz que proviene de saber que tú estás en control. Señor, te pedimos tu guía mientras caminamos por esta vida. A veces nos sentimos perdidos e inseguros sobre qué camino tomar, pero sabemos que tú estás siempre con nosotros, listo para guiarnos. Ayúdanos a oír tu voz más claramente, a discernir tu voluntad en cada situación y a seguirte con corazones fieles.
Enséñanos a confiar en ti más profundamente, incluso cuando no podamos ver el panorama completo. Que tu paz llene nuestros corazones y que tu amor guíe nuestros pasos, hoy y siempre. En tu santo nombre oramos. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.